Qué gusto saludarles. Sean bienvenidos a una sesión que corresponde a los cursos de preparación para examen técnico profesional de Universidad Rural de Guatemala. Primeramente, agradezco a Dios poder haber llegado a esta semana, a la semana número 16. Y agradezco inmensamente a la Universidad Rural por la oportunidad de formar parte de este equipo, el cual he tenido a bien formar a los futuros profesionales que obtendrán la calidad de licenciado, el grado de licenciado y las calidades de abogado y notario. Agradezco también la paciencia que ha tenido cada uno de ustedes, señores estudiantes, las muestras de aprecio y cordialidad que han demostrado a través de los múltiples correos que han enviado, realizando las consultas y brindando unas palabras ahí de agradecimiento. El agradecimiento siempre va a ser para ustedes y la cordialidad igualmente. Esta semana, pues, me toca impartir la última sesión del curso de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. El código del curso es FG 046. La semana que nos corresponde trabajar es la semana número 16. Y el tema que vamos a tratar se titula Procedimientos Específicos. Mi nombre es Daniel Antonio Reyes Pelicón, soy abogado y notario en el ejercicio liberal de la profesión. El objetivo de esta clase: al finalizar la clase, el estudiante será capaz de explicar los procedimientos penales específicos, sus etapas e incidencias en el acceso inmediato a la justicia. Se da cuenta que al concluir esta sesión, el estudiante será capaz de poder desarrollar, explicar, asesorar y asistir técnicamente a su representado, a las audiencias respectivas, en las que se componen los 8 juicios que hemos analizado durante el transcurso de la clase, incluyendo el procedimiento común, y que en esta clase estudiaremos los últimos 7 juicios especiales, tomando en cuenta juicios que contemplan de forma muy especial leyes especiales, como por ejemplo la ley de la niñez y adolescentes en conflicto con la ley penal, que será un juicio independiente. No será materia de análisis en esta clase, pero sí será necesario que el estudiante egresado de Universidad Rural deberá poder analizar para poder representar a sus patrocinados de la mejor forma en el momento que corresponda. Al hablar de los procedimientos específicos, estamos hablando de los que se encuentran en pantalla, el cual es el procedimiento abreviado, el procedimiento simplificado, procedimiento para delitos menos graves, procedimiento especial de averiguación, juicio por delitos de acción privada, juicios para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección y juicio por faltas. Para poder determinar qué procedimiento es el que se debe diligenciar en cada caso que se presenta, pues es importante poder recordar lo que establece el artículo 24 del Código Procesal Penal, al indicar lo relativo a la acción, a la acción penal, específicamente a la clasificación de la acción penal. Al clasificar la acción penal en acción pública dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal, y acción privada, lo cual ya fue materia de análisis. Pero en la doctrina se sostiene que también existe una rama especial ahí de la acción, el cual le va a corresponder a un juicio muy especial, que es el juicio por falta, en el cual se juzgarán no solamente delitos contra la seguridad de tránsito, sino aquellos que tienen contemplado una pena de multa. Si podemos
ver en pantalla, tenemos 7 procedimientos específicos, los cuales constituyen, permítanme un instante, compañeros. Ahí creo que estamos mejor. Los cuales constituyen, no procedimientos, sino constituyen efectivamente procesos penales que son objeto de un análisis y de una sustanciación dependiendo de las circunstancias que se presenten. Entonces es importante recordar que va a existir un proceso denominado procedimiento común, que es el proceso en donde se van a sustanciar todos los, todos los juicios, todas las circunstancias que deben ser diligenciadas en un procedimiento en el cual no tiene cabida dentro de los procedimientos específicos. Se da cuenta que si de forma excluyente vemos que la materia de análisis no está contemplado dentro de los procedimientos específicos, deberá necesariamente sustanciarse el procedimiento a través de la vía común. Bien, es necesario recordar los principios generales del proceso penal. Estos principios generales van a estar presentes en cada uno de los procesos que nosotros vayamos a desarrollar. Iniciamos con el principio de equilibrio. Y el principio de equilibrio, pues, trata de poder mantener una justicia en relación a las partes. En las partes, como lo analizamos en una sesión anterior, pues, se encuentra el encargado de la acción penal, que es el Ministerio Público, la víctima o agraviado y el sindicado. Se da cuenta que debe tener un nivel de equilibrio en cuanto al acceso a la justicia, velándose por el debido respeto de sus derechos humanos, de tal cuenta que se pueda restablecer efectivamente un bien jurídico tutelado que ha sido lesionado, guardando también el respeto a los derechos humanos del sindicado, en virtud que en ningún momento puede vulnerarse la presunción de inocencia del sindicado, sino que esta es destruida, pero a través de una resolución judicial que constituye sentencia, en la cual se declara que esa persona deja de ser inocente y pasa a ser responsable de la comisión de un delito. Hasta en ese momento entonces se destruye la presunción de inocencia, pero únicamente a través de la resolución judicial denominada sentencia. Entonces el equilibrio es precisamente eso, la justicia que corresponde a cada uno y el debido respeto a sus derechos humanos. Existe otro principio llamado principio de desjudicialización. Y el principio de desjudicialización implica una forma fácil de solucionar un conflicto derivado de la comisión de un delito. En algunas circunstancias muy específicas, por supuesto, no en todas las circunstancias. Pero el principio de desjudicialización implica buscar una solución alterna, de tal cuenta que el sistema judicial no se encuentre congestionado por la múltiple carga laboral, que esto viene en detrimento a los derechos fundamentales de las partes, tanto de la víctima como del sindicado. De la víctima agraviado porque el acceso a la justicia se retarda y va en detrimento del sindicado porque se sufren vejámenes que deberían de solucionarse de forma rápida, de tal cuenta que el sufrimiento no sea prolongado. De lo contrario, al existir un sufrimiento excesivo en el sindicado que no corresponde a una pena que se espera, pues constituye una violación a los derechos humanos que contiene también el sindicado. Entonces, la desjudicialización es el modo que puede accederse a la justicia sin judicializar
efectivamente el caso. Se da cuenta que se pueden dar de múltiples formas, a través de una conciliación, a través de un criterio de oportunidad, los cuales no constituyen sentencia, sino una forma normal de darle solución a un conflicto. El principio de concordia se refiere específicamente a que todo el actuar dentro del proceso penal, pues sea congruente, que los requerimientos realizados por las partes sean acordes, sean justos, sean oportunos al momento de realizar los requerimientos al honorable juzgador, y este debe resolver efectivamente lo que se le está solicitando. El principio de eficacia trata acerca de que las partes deben realizar la función que les corresponde de forma óptima, de forma, redundando, efectiva, sin alterar, sin retrasar, sin lesionar los intereses de las otras partes, sino únicamente constreñirse a lo que le corresponde a cada uno y en el momento oportuno, para poder no solo tener un acceso a la justicia pronta y cumplida, sino también para no vulnerar los derechos que le corresponden a las otras partes. El principio de celeridad va encaminado a que el actuar del órgano jurisdiccional sea en la resolución de una situación que se presenta durante el curso del proceso, pues sea realizado de la forma más rápida, de la forma más eficiente, sin retardar innecesariamente cada procedimiento, cada etapa, que debe ser agotada de las cuales se integran un todo y que al final constituyen las resueltas del juicio. De tal cuenta que los requerimientos y las actuaciones que el órgano jurisdiccional debe acatar, pues sean realizadas en el mayor tiempo posible. Y el principio de sencillez se encuentra regulado durante el transcurso de todo el proceso penal. Y no únicamente le corresponde al órgano jurisdiccional realizar a cabalidad este principio de sencillez, sino también a las partes, para litigar con buena fe, para no retardar las resueltas del juicio y para tener una mejor comprensión en el momento de realizarse las audiencias. El órgano jurisdiccional, a cargo del juez, contralor y a cargo del presidente del tribunal de sentencia en su momento, pues orienta esa acción a que las partes puedan realizar las actuaciones y diligencias con la mayor sencillez, evitando que el proceso penal se prolongue innecesariamente. El principio de debido proceso se refiere a la forma en la cual el proceso en ningún momento puede ser alterado, como un principio de garantía procesal, en el cual las partes, y tampoco cualquier funcionario puede alterar ni variar las formas del proceso. Este principio lo encontramos plasmado durante todo el diligenciamiento del proceso penal, y el artículo 3 del Código Procesal Penal también nos lo recuerda al indicar lo relacionado a la imperatividad, así lo establece su epígrafe. Indica que los tribunales y los sujetos procesales no podrán variar las formas del proceso, ni de las diligencias o incidencias. Es una garantía, no solo para el sindicado, sino también para la víctima o agraviada. El principio de defensa trata acerca de la no vulneración, de la presunción de defensa, de la garantía y certeza de que las variaciones del proceso pues no van a ocurrir, las diligencias o incidencias no podrán variar en ningún momento.
Y esto, pues, acuña el principio de inocencia en virtud que únicamente hasta que en una resolución denominada sentencia se establezca que una persona es responsable de la comisión del delito y por lo tanto tiene una responsabilidad penal que necesariamente deviene en la imposición de una pena, hasta ese momento entonces se podrá dejar de presumir la presunción de inocencia, lo cual no puede ser variado en ningún momento durante el transcurso del proceso. La presunción de inocencia, que es el siguiente principio, regulado no solo en la Constitución, sino también en la ley adjetiva penal, y coincidentemente se encuentra regulado en el artículo 14 de la Constitución y también en el 14 del Código Procesal Penal. En la Constitución, en el artículo 14 se establece que toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoria. El detenido o el ofendido, el Ministerio Público, los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen los derechos de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna y en la forma inmediata. De la misma cuenta, el Código Procesal Penal en el artículo 14 establece lo siguiente: tratamiento como inocente. El procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento, hasta tanto una sentencia firme lo declare responsable y le imponga una pena o una medida de seguridad y corrección. El principio de favor libertatis trata acerca de la necesidad de poder valorar lo más preciado que puede tener una persona, que es la libertad, al respeto de esa libertad como derecho humano que poseemos todas las personas. En algún momento pudiésemos pasar un tortuoso momento a través de un proceso penal. Pues precisamente respeto a esa garantía, a ese derecho humano de estar libre, nos habla el principio de favor libertatis, que la libertad del sindicado únicamente debe ser restringida como última ratio, solo cuando es necesario. De lo contrario, pues deben poder brindárseles los favores necesarios para poder otorgarle una medida de sustitución de la privación de libertad, en virtud que la libertad constituye un derecho humano y solo debe limitarse de las formas en las que la ley lo prescribe y como última opción. El principio de favor rey trata de que incluso el Ministerio Público debe velar por el debido respeto a todos los derechos que posee el sindicado, tal como lo pide el artículo 108, el artículo 309, incluso el artículo 5, que trata sobre los fines del proceso. Todos los requerimientos oportunos que debe realizar el Ministerio Público, incluso a favor del sindicado, pues deben realizarse. El principio de readaptación social. Este inicia a tener auge con las nuevas tendencias del derecho procesal penal, el cual tiene como característica ser un derecho rehabilitador y de readaptación social, de tal cuenta que el proceso penal va orientado a poder reformar a una persona que en algún momento ha sido responsable de la comisión de un delito, pero también deben brindarse las condiciones necesarias para poder lograr que esta persona al momento de cumplir la pena pueda adaptarse nuevamente a la vida positiva de una sociedad, a la vida productiva, de tal cuenta que esas condiciones le permitan ser una persona productiva al momento de poder cumplir efectivamente la pena y reincorporarse lo más pronto posible a la vida social. Y el principio de reparación civil va orientado a poder precisamente realizar esto, reparar el detrimento que se ha sufrido
en un bien jurídico tutelado, pero eso en relación a la víctima o agraviado. Pero también ocurre que en alguna situación se pueda realizar una reparación civil a favor del sindicado, en virtud que por estar intrínsecamente en nuestra naturaleza humana el cometer en algún momento un error, pues puede ocurrir que se haya penado a una persona que es inocente, que posterior a realizar perdón, a plantear la revisión en el proceso penal, pues nuevos elementos demuestren que no existe responsabilidad penal. Sin embargo, la persona ya ha penado demasiado tiempo en prisión, esta pues en algún momento podría solicitar una reparación de índole civil por las penas que no ha obligadas a sufrir, las cuales habían sido en algún momento. Principios específicos del derecho procesal penal. Bien. Y específicamente pues, se encuentran acogidas dentro del proceso penal el principio de legalidad, el principio de oficiosidad, el principio de contradicción, el principio de oralidad, el principio de concentración, el principio de inmediación, el principio de publicidad y el principio de sana crítica razonada. Y el principio de legalidad, una garantía, ¿bien? Porque permite que el actuar de los órganos jurisdiccionales y el actuar también de las partes solo se permita en el marco de la legalidad, únicamente con lo que esté plenamente regulado dentro de la ley, lo cual constituye una garantía para las partes. El principio de oficiosidad se refiere a que el Estado, como encargado de impartir justicia, tiene la función de impartir justicia, la cual ha sido delegada al organismo judicial y es a los tribunales respectivos, pues debe iniciar las acciones encaminadas a poder aportar al proceso penal sin necesidad de requerimiento en algunas circunstancias, siempre velando que este actuar o estos requerimientos estén dentro del marco de su competencia. El principio de contradicción es de suma importancia, porque tal y como lo establecimos al momento de poder analizar el proceso común, pues el contradictorio es lo que va a permitir que el juez, quien entra a conocer dentro del proceso penal de forma imparcial, pueda en algún momento orientar su razonamiento hacia la teoría que presenta una de las partes, tanto la teoría del caso que presenta el Ministerio Público como la teoría del caso que presenta la defensa, para argumentar y hacer valedero cada una de las posturas que representan. El principio de oralidad, que fue incluido dentro del proceso penal para darle mayor celeridad a las actuaciones, no requiere mayor explicación. El principio de concentración, que es una de las nuevas tendencias, de tal cuenta que se deben adoptar todas las actividades posibles, resolverse todas las situaciones posibles dentro de una misma diligencia, dentro de una misma audiencia, para no prolongar innecesariamente cualquier actuación dentro del proceso penal. A esto se le conocen como gestión por audiencias, de tal cuenta que si existe la posibilidad de ventilar una situación, aún no corresponde a la audiencia, pero siempre y cuando sea competencia del juzgador, pues debe resolverse en ese mismo momento. El principio de inmediación, que es la garantía que poseen las partes para contar con la presencia directamente del juez al momento de realizarse cualquier diligencia y cualquier audiencia dentro del proceso penal.
El principio de publicidad se refiere a la garantía que se posee de acceso libre a tribunales para las partes que así lo necesitan. Y el principio de sana crítica razonada, que contempla un principio para poder emitir de forma justa y poder otorgar una certeza jurídica al momento de emitirse una sentencia. En virtud que la sentencia no puede demostrar efectivamente la verdad de los hechos en ningún proceso, en ningún tipo de juicios. Pero a través de este principio de sana crítica razonada y de los elementos que contiene la misma sana crítica razonada, los cuales ya hemos analizado en su momento, se puede dar una certeza legal de cómo ocurrieron los hechos y por qué se resuelven de determinada forma. La verdad absoluta no puede ser demostrada, solo la certeza jurídica para poder emitir una sentencia. Bien, entonces entramos al primer proceso especial, que es denominado procedimiento abreviado. Y es necesario entonces que veamos lo que indica la presentación. Indica lo siguiente: si el Ministerio Público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años de privación de libertad o una pena no privativa de libertad, o aún en forma conjunta, podrá solicitar que se proceda según este título, concretando su requerimiento ante el juez de primera instancia en el procedimiento intermedio. Y entonces es importante recordarles que el procedimiento abreviado constituye un requerimiento que realiza el Ministerio Público por las circunstancias del caso muy particular. Pero el procedimiento abreviado inicia como un procedimiento común, que puede ser iniciado a través de los actos introductorios que contempla el artículo 297, que es la denuncia. Puede ser a través de la prevención policial, puede ser a través del conocimiento de oficio, de la certificación de lo conducente. Incluso puede ser a través de la querella, si el delito que se inicia a través de ese acto introductorio constituye un delito de acción pública. Ahí no va a variar en ninguna forma la forma en la que se inicia este procedimiento. Ustedes recordarán que si existe un acto introductorio puede devenir en una desestimación por parte del Ministerio Público si no existe delito que perseguir o si no se puede identificar a los denunciados. O puede realizarse una primera declaración, y de la primera declaración pueden devenir varias resoluciones, que las analizamos según el artículo 81 y 82. Puede ser que se ligue a proceso penal a una persona y se dicte auto de prisión preventiva o se beneficie con una medida sustitutiva. Puede ser que se haya dictado también una falta de mérito, no ha variado nada. Pero si se dictó auto de procesamiento, se dictó auto de prisión preventiva o se dictó una medida sustitutiva de prisión y se otorgó un plazo razonable para la investigación, el Ministerio Público va a recabar toda la información necesaria, todos los medios de convicción y va a presentar su requerimiento. Puede ser que por las circunstancias muy especiales, el Ministerio Público estime suficiente la imposición de una pena no mayor de 5 años de privación de libertad. Es muy importante tener claro esto porque puede ser que el delito denunciado o porque se inicia proceso penal en contra de una persona pueda tener como pena máxima 10 años y como pena mínima 5, o pueda tener como pena máxima 8 años y como pena mínima 3 años. Entonces, lo que contempla la ley penal material como resultado de la comisión de un delito no es el elemento que se debe tomar en cuenta.
se debe tomar en cuenta lo que el Ministerio Público estime suficiente para la imposición de una pena. Por ejemplo, si existe un delito que perseguir y la pena que contempla es de 8 años de prisión, y el Ministerio Público estima que no es necesario solicitar la pena de 8 años de prisión como pena por ser el máximo, sino que estima suficiente, esta es la palabra clave, la imposición de una pena no mayor a los 5 años de privación de libertad. Entonces, de esa cuenta se ajusta al presupuesto que solicita el procedimiento abreviado para ser diligenciado en nuestra vía. O si no es una pena privativa de libertad, pues también se ajusta a lo que establece ese artículo, en el artículo 464 del Código Procesal. O aún en forma conjunta, ¿sí? Para solicitar que se proceda según el título concretado su requerimiento ante el juez de primera instancia en el procedimiento intermedio. Lo presenta como acto conclusivo y es la misma postura que va a defender en la audiencia de etapa intermedia o de procedimiento intermedio. Continúa apuntando también que para ello el Ministerio Público debe contar con el acuerdo del imputado y su defensor, que se extenderá a la dimisión del hecho descrito en la acusación y su participación en él, y la aceptación de la vía propuesta. Entonces, hay 3 supuestos necesarios: contar con el acuerdo del imputado y su defensor, que se extenderá la admisión del hecho descrito en la acusación y su participación en él. Y entonces, en algunas ocasiones consultan, pero si él está indicando, está admitiendo los hechos descritos en la acusación y su participación en él, y entonces lo más seguro es que va a obtener una sentencia condenatoria, pero no. Si recordamos la teoría del delito, la teoría de la participación, la teoría de la pena, existen grados de participación. El establecer o admitir la participación no está reconociendo su culpabilidad, no es el momento oportuno. Puede hacer que el análisis que realice el juez que preside, el juez que conoce y el juez que decide al momento de dictar la sentencia, se pueda determinar que la persona que acepta el procedimiento abreviado sea una persona inocente, que el nivel de participación no esté encuadrado ni como autor ni como cómplice. No es ese momento en el cual él esté aceptando. Además, recordemos que la declaración del sindicado no constituye un medio de prueba, constituye un medio de defensa. Por lo tanto, no podría en algún momento declararse él como culpable. Acá solo está admitiendo el hecho descrito en la acusación y la participación y la vía propuesta. ¿Por qué entonces acepta la vía propuesta? Porque si hablamos de un procedimiento abreviado, estamos hablando de que los plazos para poder resolver se van a abreviar, en virtud que quien entra a conocer en este procedimiento abreviado no es un tribunal, no es un juez de sentencia, es el mismo juez contralor de la investigación, el juez de primera instancia, quien entra a conocer y resuelve la situación jurídica en la cual se encuentra el sindicado, en este caso acusado, lo cual solo deviene en beneficio para el mismo sindicado o acusado. En alguna ocasión preguntan, ¿qué pasa entonces con el procedimiento abreviado? ¿Será constitucional o no? Porque confunden esta admisión del hecho descrito y la acusación y la aceptación de la vía propuesta, indicando que es una confesión en su contra y que el artículo 17 de la Constitución establece que es prohibido. Perdón, 16. Declaración contra sí y parientes. Indica el artículo 16. El proceso
En el proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley. También el Código Procesal Penal en el artículo 15 refiere algo similar. Pero es importante también recordar lo que indica la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En el artículo 8, literal G, al indicar que es una garantía judicial el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Y el numeral 3 indica, la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Veremos que acá la admisión de derecho de escrito pues no constituye una declaración contra sí mismo, indicando tampoco su participación, porque el acusado en estos momentos puede indicar que sí, efectivamente existió un hecho que se describe en la acusación y que efectivamente él sí estuvo presente, sin establecer el grado de participación que ha tenido. Y el aceptar la vía propuesta, como lo indiqué anteriormente, es solo de bien en beneficio, porque se resuelve la situación jurídica del procesado o el sindicado de forma más rápida. Se indica que la existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no inhibirá la aplicación de esta regla a alguno de ellos. El procedimiento abreviado contenido en el artículo 464, pues como lo indiqué anteriormente, se inicia a través de como un proceso penal común, a través de los actos introductorios, realizando la primera declaración, realizando un acto conclusivo que es el pronunciamiento que realiza el Ministerio Público al concluir el plazo razonable de la investigación que se ha sido otorgado. Se realiza una fase o etapa intermedia en la cual el Ministerio Público sostiene la postura que ha mantenido o que ha presentado en el acto conclusivo y sobre ese pronunciamiento hace el requerimiento en la etapa intermedia. El presupuesto es que sea 5 años de prisión lo que el Ministerio Público considere eh, suficiente. Que exista consentimiento del sindicado y de su defensor, que se va a extender a la aceptación de los hechos contenidos en la acusación, la aceptación de haber participado en el delito y haber aceptado la vía. Si es aceptado el requerimiento como otra solicitud hecha al juez de primera instancia, el juez debe aceptar la vía. Puede ser también que el juez no acepte la vía, que es una posibilidad que contempla el Código Procesal. Según el artículo 465, indica trámite posterior de haber solicitado. El juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda sin más trámite para absolver o condenar, pero la condena nunca podrá superar la pena requerida por el Ministerio Público. Se aplicarán lo pertinente a las reglas de la sentencia. Pero en el último párrafo de este artículo se establece: si el tribunal no admitiere la vía solicitada o estimare conveniente el procedimiento común, para un mejor conocimiento de los hechos o ante la posibilidad de que corresponda una pena superior a la señalada, rechazará el requerimiento y emplazará al Ministerio Público para que concluya la investigación y formule el nuevo requerimiento. La solicitud anterior sobre la pena no vincula al Ministerio Público durante el debate. Puede ser que el juez acepte o no acepte la vía propuesta. ¿Por qué puede rechazar la vía propuesta? Porque considere que es prudente o conveniente realizar un procedimiento común, o porque considere que la pena que el Ministerio Público pueda requerir como suficiente, pues no corresponde, y que la pena que se espera después de haberse realizado un procedimiento común, pues sea una pena mayor. En esos casos, pues deberá rechazar y deberá indicarle al Ministerio Público que debe concluir
con el proceso de investigación y realizar un nuevo requerimiento. Si acepta la vía propuesta, se realiza el debate, se escucha al sindicado, diligencia la prueba, dicta sentencia, como se haría en el procedimiento común. La misma forma de dirección y de realizar la audiencia de debate no sufrirá variación y debe ser la misma. Existe fase de impugnaciones y esto es muy importante por lo que habíamos indicado anteriormente. El admitir el hecho descrito en la acusación, haber participado en el delito y aceptar la vía, no implica efectivamente una condena necesaria para el procesado o para el sindicado, lo que hace pensar que esta fase sí es necesaria. Si el Ministerio Público estima necesario impugnar porque la pena que se impuso no es la que había solicitado, que no puede ser superior a la solicitada, pero sí puede ser inferior, o porque en este caso la persona que fue juzgada considere que la pena es injusta o no corresponde. Entonces, la etapa de impugnación sí corresponde realizarla. Ahora, ¿quién entra a conocer en esta fase de impugnaciones? Entra a conocer directamente la sala de la Corte de Apelaciones, porque en este caso constituye el medio de impugnación una apelación especial. De resolverse la etapa de impugnaciones o no realizarse, entramos a la etapa de ejecución, en el cual corresponde efectivamente a un juez de ejecución penal. Aunque es muy importante resaltar en esta etapa de ejecución que si la pena que se impone no supera los 5 años, esto permitiría en algún momento solicitar la conmuta de la pena. De tal cuenta que el encargado de realizar la conmuta de la pena pues sería directamente el juez de primera instancia al momento de requerírselo directamente. De no ser posible realizar la conmuta de la pena, entonces sí entraría a conocer el juez de ejecución penal para darle efectivo cumplimiento a lo resuelto por el juez de primera instancia en sentencia, recordando que es la única sentencia que se puede realizar o que está facultado para realizar el juez de primera instancia penal. Bien. Entramos entonces al procedimiento simplificado. Y este procedimiento simplificado también se encuentra a cargo del juez de primera instancia y establece lo siguiente. Cuando el fiscal así lo solicite, se llevará a cabo un procedimiento especial aplicable a los casos iniciados por flagrancia o por citación u orden de aprehensión, en donde no se requiera investigación posterior o complementaria, rigiendo aparte de las normas procesales generales las específicas siguientes. Bien, revisemos entonces nuevamente el presupuesto. Cuando el fiscal así lo solicite, eso nos hace inferir que el fiscal, después de haber analizado los actos introductorios por los cuales se inicia el procedimiento, el proceso penal, considera que es aplicable esta vía, que no es necesaria realizar o diligenciar en el procedimiento común el presente caso, sino que las circunstancias que presenta no permiten o no hacen necesario el poder desgastar no solo recurso y tiempo por los siguientes casos, por flagrancia o por citación u orden de aprehensión. Pero lo más importante es que en estos casos no requiere investigación posterior o complementaria. En este momento ya se cuentan con los medios de convicción necesarios para poder argumentar frente al juez que existe la posible participación del sindicado y que el hecho descrito efectivamente constituye delito. No requiere investigación posterior. Por ejemplo, en un caso de robo,
un robo agravado, realizado en la vía pública. Existe la presencia del sindicado porque efectivamente fue aprendido por la policía. Se encuentra identificada la víctima. Se encuentran los elementos materiales de la comisión del delito. Se encuentran con otros elementos de prueba. Ejemplo, que existan las grabaciones de cámaras de seguridad del sector de alta definición, en las cuales se identifique perfectamente las facciones físicas del sindicado y no admita una variación, o no permite contradicción. Específicamente se puede identificar al sindicado con toda claridad. Entonces no existe la necesidad de poder desgastar al sistema judicial y al Ministerio Público con solicitar al juez un plazo razonable de la investigación. Si los elementos de convicción que tiene en su poder en ese momento el Ministerio Público son suficientes para argumentar y poder justificar la autoría del caso, no es necesario. Entonces, las diligencias que se deben realizar, diligencias previas a la audiencia. A. Requerimiento oral del fiscal de la aplicación del procedimiento simplificado. Esto se puede realizar a través de una audiencia unilateral en la cual el fiscal expone y argumenta al juez pues, las circunstancias en las cuales se encuentra el proceso, los medios de convicción que posee, por lo cual es justificable el requerir que el procedimiento se realice a través de un procedimiento simplificado. La vía que se pretende utilizar sí se puede realizar en virtud de las circunstancias que guardan las diligencias. B. Imponer al acusado de la imputación de cargos formulada por el fiscal y de los elementos de investigación con que cuenta hasta el momento. C. Tiempo suficiente para preparar la defensa. Comunicación previa a la víctima o agraviado de la decisión fiscal y de la audiencia a realizarse. Y entonces, ¿qué pasa? Que se realiza una audiencia de imputación de cargos. Esta audiencia de imputación de cargos, donde se le va a indicar al sindicado realmente cuáles son los argumentos con los que cuenta el ente fiscal para poder realizar la acusación. Y pues el sindicado deberá requerir un plazo razonable, en este caso el sindicado, para poder preparar su defensa. También es importante resaltar que debe existir una comunicación previa con la víctima o agraviado para ponerse de acuerdo con el fiscal, porque al final de cuentas el fiscal le comunica la decisión de solicitar el procedimiento abreviado y de la audiencia que se va a realizar, que es, al final de cuentas, constituye una audiencia de imputación de cargos. Diligencias previas a la audiencia, entonces, el requerimiento oral del fiscal de la aplicación del procedimiento simplificado, que debe realizar al juez a través de una audiencia unilateral, imponer al acusado de la imputación de cargos formulada por el fiscal y de los elementos de investigación con que cuenta hasta el momento, el tiempo suficiente para preparar la defensa y la comunicación previa a la víctima o agraviado de la decisión fiscal y de la audiencia a realizarse. Muy importante entonces recordar acá que lo que se está tratando de evitar es el plazo razonable de la investigación, es la etapa preparatoria de la investigación, porque la argumentación de poder someter a una persona a juicio oral y público que constituye la etapa intermedia, pues se está realizando acá al imponer al acusado de la imputación de cargos. Indica el artículo 465, perdón, 465 bis, procedimiento simplificado.
Cuando el fiscal así lo solicite, se llevará a cabo un procedimiento especial aplicable a los casos iniciados por flagrancia o por citación u orden de aprehensión, en donde no se requiere investigación posterior o complementaria, rigiendo aparte las normas procesales generales las específicas siguientes. Primero, la diligencia previa a la audiencia, que ya lo vimos. El requerimiento oral del fiscal de la aplicación del procedimiento simplificado. B, imponer al acusado la imputación de cargos formulada por el fiscal y de los elementos de investigación con que cuenta hasta el momento. C, tiempo suficiente para preparar la defensa. D, comunicación previa a la víctima o agraviado de la decisión fiscal y de la audiencia a realizar. En las diligencias propias de la audiencia, la identificación previa del imputado, como lo establece el artículo 81 del Código Procesal Penal. Siguiente, imputación de cargos por parte del fiscal. Esta imputación de cargos, si recordamos lo que establece el artículo 81 y 82, se le intiman los hechos. Aquí existe variación, porque está indicando imputación de los cargos por parte del fiscal. De tal cuenta que lo que se está tratando de argumentar y fundamentar es de llevar a juicio al imputado, argumentando y fundamentando los requerimientos de llevar a juicio al imputado, que sería la etapa que nos correspondería realizar en la etapa intermedia. Haciendo referencia del hecho verificable y los órganos de prueba con los que se pretende acreditar en juicio. 3. Intervención del imputado para que ejerza su defensa material. 4. Intervención de la defensa y el querellante para que argumente y fundamente su pretensión basada en la teoría del caso. 5. Intervención del querellante adhesivo, actor civil, víctima o agraviado para que se manifiesten sobre las intervenciones anteriores. 6. Decisión inmediata del juez razonada debidamente. Si se declara la apertura al juicio, se procederá conforme a las normas comunes del proceso. Entonces, ¿qué es lo que estamos en estos momentos evitando? Sería básicamente la etapa intermedia, perdón, la etapa preparatoria, porque la decisión del juez, si declara la apertura al juicio, y al indicar que se procederá conforme a las normas comunes del proceso, estamos hablando de que únicamente esa incidencia tiene. El juicio se tendrá que realizar conforme al procedimiento común. Bien, estos dos procesos especiales que hemos visto, tanto el procedimiento abreviado como el procedimiento simplificado, estos son materia y competencia del juez controlador, el juez de primera instancia. Ahora, existe un procedimiento para delitos menos graves que contempla el código en el artículo 465 ter, que es una reforma incorporada a través del decreto 7-2011. Esta es una competencia otorgada a los jueces de paz penal e indica: el procedimiento para delitos menos graves constituye un procedimiento especial que se aplicará para el juzgamiento de delitos sancionados en el Código Penal con pena máxima de 5 años de prisión. Para el procedimiento son competentes los jueces de paz y se rige, aparte de las normas generales, por las especiales siguientes. Entonces, muy importante, la competencia en este caso, juez de paz penal. La pena máxima en estos delitos, en lo que tiene competencia para conocer, es que el Código Penal lo regule como pena máxima de 5 años. Acá no es el requerimiento que realiza el Ministerio Público, como el procedimiento abreviado. Acá la condición es que el delito
tenga contemplada como pena máxima 5 años de prisión. Entonces, rigen las reglas procesales generales, pero las especiales siguientes. Indica número 1. Inicio del proceso. El proceso da inicio con la presentación de la acusación fiscal o la querella de la víctima o agraviado. Dos, audiencia de conocimiento de cargos. Esta audiencia debe realizarse dentro de los 10 días de presentada la acusación o querella, convocando al ofendido, acusador, imputado y su abogado defensor, desarrollándose en la siguiente manera. En la audiencia, indica que el juez de paz concederá la palabra en su orden al fiscal o, según el caso, a la víctima o agraviado, para que argumente y fundamente su requerimiento, luego al acusado y a su defensor, para que ejerzan control sobre ese requerimiento. Oído las intervenciones, el juez de paz puede decidir abrir a juicio penal en el caso, estableciendo los hechos concretos de imputación, o desestimar la causa por no poder proceder, no constituir delito o no tener la probabilidad de participación del imputado en el mismo. Si abre a juicio, concederá nuevamente la palabra a los intervinientes, a excepción de la defensa, para que en su orden ofrezca la prueba lícita, legal, pertinente e idónea a ser reproducida en el debate, asegurando el contradictorio para proveer el control de la imputación probatoria. Seguidamente, el juez de paz decidirá sobre la admisión o rechazo de la prueba, señalando la fecha y hora del debate oral y público en el que debe realizarse entre los 20 días siguientes a la audiencia en que se admita la prueba. Entonces, el requerimiento que realiza el fiscal es el argumento para poder fundamentar el requerimiento. Y la defensa, pues, desvirtuar ese requerimiento. Puede ser que el juez de paz desestime y considere que no existe delito o no se puede proceder. O puede ser que el juez de paz sí decida abrir a juicio. Lo muy interesante en este caso de que si decide abrir a juicio es que inmediatamente después debe conceder la palabra ya sea al Ministerio Público o a la víctima o agraviado, para que presente sus pruebas y él las admitirá o las rechazará. Pero no le concede la palabra a la defensa para que argumente o para que proponga sus pruebas, para que ofrezca sus pruebas. ¿Por qué? Porque se supone que hasta ese momento el abrir a juicio es una eventualidad, solamente una probabilidad. Sin embargo, quien requiere, ya sea el Ministerio Público o la víctima o agraviado, sí lo tiene contemplado como una posibilidad muy, muy cierta por los argumentos que presenta, lo cual hace necesario que en ese momento ya se presente de una vez con los medios de prueba que pretende ofrecer e incorporar al proceso, los cuales van a ser diligenciados en el juicio oral. En cambio el sindicado no tiene por qué llevar en ese momento su medio de prueba, porque hasta en ese momento argumentará entonces el Ministerio Público o la víctima o agraviado la necesidad de su requerimiento. Hasta en ese momento entonces él se da cuenta de cuáles son los argumentos
que presenta el Ministerio Público o a la víctima para solicitar juicio oral y público. Entonces, la prueba de la defensa, cuando así se pida en la audiencia, será comunicada al juzgado por lo menos 5 días antes del juicio. Lo único que va a solicitar entonces en esa audiencia la defensa es la admisión de la prueba, la cual no lo presenta en ese momento, pero va a ser incorporada por lo menos 5 días antes de realizarse el juicio, donde será puesto a disposición del fiscal o el querellante para que las puedan examinar de la misma cuenta. A la solicitud de uno de los sujetos procesales, se podrá ordenar al juez de paz más cercano que practique una diligencia de prueba anticipada para ser valorada en el debate. Y esto, para esto rigen las reglas que establece el artículo 317, si no estoy mal. Sí, 317, que son actos jurisdiccionales de anticipo de prueba. Esas reglas tendrán que regir en ese caso. Ahora, en la audiencia del debate, los sujetos procesales deben comparecer con sus respectivos medios de prueba al debate oral y público, mismos que se rige para las disposiciones siguientes. Indica la identificación de las causas y advertencias preliminares por parte del juez de paz, alegatos de apertura de cada uno de los intervinientes al debate, reproducción de la prueba mediante el examen directo y contraexamen de testigos y peritos incorporados a través de ellos la prueba documental y material, los alegatos finales de cada uno de los intervinientes al debate, pronunciamiento relatado de la sentencia, inmediatamente vertidos los alegatos finales en forma oral y en la propia audiencia. En todos los casos, esos casos, cuando se trata de conflictos entre particulares, el Ministerio Público puede convertir la acción penal en acción privada. Y entonces, este procedimiento lo conoce el juez de paz. Los actos introductorios los puede realizar en acusación el fiscal o el querellante o el querella del agraviado. La audiencia de conocimiento de cargo, que sería la primera declaración, se toma la decisión de abrir a juicio penal o se desestima según la argumentación que haya realizado el Ministerio Público o el agraviado. Si se decide abrir a juicio penal, pues entonces se ofrece la prueba por parte del Ministerio Público, el juez la acepta o la rechaza. El sindicado también puede ofrecer la prueba, pero no necesariamente debe presentarla en ese momento, únicamente ofrecerla y debe ser incorporada con anticipación de 5 días a la audiencia de juicio. Si ofrece pruebas, pues esta prueba quedará a la vista del Ministerio Público y del querellante. Se confía la audiencia al MP, en este caso por las pruebas. Se realiza la etapa del debate, tal y como se indicó anteriormente en su diligenciamiento, se emite sentencia y también existe una etapa recursiva. En este caso, en la etapa recursiva es la apelación y la ejecución de la sentencia en su caso. Antes de que pasemos a eso, es muy importante recordarles que en la impugnación, tal y como lo establece el artículo 466, estamos hablando todavía en procedimiento para delitos menos graves, indica contra la sentencia será admisible el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público o el acusado, su defensor
y el querellante en adición. Si la apelación procede, es la contenida en el artículo 411, segundo párrafo. Ahora pasamos al procedimiento especial de averiguación y establece aquí el artículo 467. Procedencia. Si se hubiera interpuesto un recurso de exhibición personal sin hallar a la persona a cuyo favor se solicitó y existieran motivos de sospecha suficiente para afirmar que ella ha sido detenida y mantenida ilegalmente en detención por un funcionario público, por miembro de la Fuerza de Seguridad del Estado o por agentes regulares o irregulares sin que se dé razón de su paradero. La Corte Suprema de Justicia, a solicitud de cualquier persona, podrá, indica, intimar al Ministerio Público para que en el plazo máximo de 5 días informe al tribunal sobre el progreso y resultado de la investigación, sobre las medidas practicadas y requeridas y sobre las que aún esté pendiente de realizar. La Corte Suprema de Justicia podrá abreviar el plazo cuando sea necesario. Pero es importante el presupuesto que nos permite viabilizar este procedimiento especial de averiguación. Indica que se ha interpuesto el recurso de exhibición personal. Y es importante aclarar que un recurso lo que pretende es contraer una resolución. En este caso no hay una resolución que contrariar. Lo que se presenta es meramente un proceso de rango constitucional, denominado proceso constitucional de exhibición personal, contenido en la Ley de Amparo de Exhibición Personal y regulado en el artículo 88 del mismo cuerpo legal. Pero si se presenta la exhibición personal a favor de una persona porque existe sospecha para afirmar que ella ha sido detenida o mantenida ilegalmente por funcionario público, eso implica que el Estado sería responsable en esta situación. Entonces, se debe presentar primero la exhibición personal y si no existe resultado de la misma, pero se tiene la firme sospecha de que si una persona fue detenida por funcionario público, fuerza de seguridad del Estado o por agentes, sin que se dé razón de su paradero, pues se puede presumir que existe un delito, quizá de desaparición forzada, forzosa. Entonces, el Ministerio Público es intimado para que en un plazo de 5 días informe al tribunal. Estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia porque es el competente para conocer este caso especial de averiguación. Ahora, es un proceso penal como normal, como un proceso penal común. Lo único que va a variar es que acá el sindicado no es una persona particular, acá el sindicado es el Estado, porque se le arroga la comisión de un hecho delictivo a un funcionario en representación del Estado. Entonces se le solicita al Ministerio Público, en parte también del mismo Estado, informar sobre el progreso y resuelta de la investigación, pero también se encarga la averiguación, o sea, el procedimiento preparatorio, a un órgano, a un ente externo o ajeno al mismo Estado. Es por eso que el artículo 468, en su parte conducente, indica: incorporada la prueba y oídos los comparecientes, el tribunal decidirá inmediatamente, previa deliberación privada y por resolución fundada, el rechazo de la solicitud o expresará el mandato de averiguación. Dar cuenta que le otorga un mandato de forma excluyente para poder realizar el proceso de averiguación, primero al Procurador de los Derechos Humanos, a una entidad o asociación jurídicamente establecida en el país, o al cónyuge o a la cónyuge o a los parientes de la víctima, como una garantía de que efectivamente la función de averiguación o del procedimiento preparatorio se va a realizar con independencia y con objetividad, porque el Ministerio Público
de alguna forma representa al mismo Estado, lo cual esa averiguación entonces se le da a un órgano externo y objetivo. El contenido del mandato de averiguación está contenido en el artículo 464. Y en el numeral 6 indica el plazo a cuyo término deberá presentar a la Corte Suprema de Justicia informe sobre los resultados. Solicitud de la Corte Suprema de Justicia, entonces, como primer requerimiento, nombramiento de un investigador especial. En la investigación se puede establecer el sobreseimiento, una clausura provisional o la acusación, la audiencia intermedia para decidir si existe o no probabilidad de llevar a cabo el juicio, la realización del juicio como etapa siguiente. Vamos a otro juicio, denominado juicio por delito de acción privada. Y el artículo 464 establece el presupuesto. Querella. Quien pretenda perseguir por un delito de acción privada, siempre que no produzca impacto social, formulará acusación por sí o por mandato especial, por mandatario especial, directamente ante el tribunal de sentencia competente para el juicio, indicando el nombre y domicilio por residencia del querellado y cumpliendo con las formalidades requeridas. Recordemos que la querella tiene una formalidad muy particular, la cual encontramos regulado en el artículo 302 y que se complementa con el artículo 474 y 475. Ahora, si es mediante querella y es un delito de acción privada, entonces la persona a quien presenta la querella adquiere una calidad de querellante exclusivo. Es el único que puede realizar la persecución penal en este caso. Y se formulará acusación directamente al tribunal de sentencia. Acá no existe posibilidad de presentarlo ante un juez contralor, porque el juez contralor es quien controla la etapa de investigación, la etapa preparatoria. En este caso no es necesario, porque el querellante exclusivo es quien directamente realiza la acusación ante el tribunal de sentencia. No existe procedimiento preparatorio y tampoco etapa intermedia. Juicio por delito de acción privada, entonces, primero sería la presentación de la querella, contenido en el artículo 474, la admisibilidad de la misma, contenida en el artículo 475, en el cual se realiza una calificación para verificar sobre la posibilidad de admitir esta querella. El tercer paso, contenido en el artículo 477, es la convocatoria a audiencia de conciliación. La siguiente etapa indica, si en la audiencia, estamos hablando de la audiencia de conciliación, si concilian, se levantará un acta. Si no hay conciliación, se citará juicio. El artículo 480 establece la citación a juicio. Como consecuencia de la citación a juicio, se da el ofrecimiento de pruebas. Y la etapa número 7 sería el juicio. El otro juicio especial, entonces es un juicio denominado juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección. Y se establece en el artículo 484 lo siguiente. Procedencia. Cuando el Ministerio Público, después del procedimiento preparatorio, estime que solo corresponde aplicar una medida de seguridad y corrección, requerirá la apertura del juicio en la forma y las condiciones previstas para la acusación en el juicio común, indicando también los antecedentes y circunstancias que motivan el pedido.
Entonces, este juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección inicia con un procedimiento común a través de los actos introductorios, a través del realizándose la audiencia de primera declaración, dictándose las resoluciones que correspondan a la audiencia de primera declaración, llegando a proceso penal, dictando una medida privativa de prisión o una medida sustitutiva, dictando el plazo razonable para la investigación. Pero si el Ministerio Público, después de realizar todas las diligencias pertinentes a recabar medios de convicción, se da cuenta de que no existe la posibilidad de aplicar una pena, sino aplicar una medida de seguridad y corrección, porque no existe capacidad para poder afrontar una pena, no corresponde. Entonces necesariamente debe solicitar una medida de seguridad y corrección. ¿Cuáles son esos? ¿En qué casos, por ejemplo? ¿Cuáles son estas medidas de seguridad y corrección? Puede ser un internamiento en un establecimiento psiquiátrico, porque la persona que debe afrontar el juicio no padece enfermedades volitivas, mentales y volitivas, entonces no puede, no le puede corresponder la aplicación de una pena, porque lo que necesita es la atención del Estado, pero para velar porque no vuelva, porque esté seguro y que no vuelva a cometer un ilícito penal. Dos, internamiento en granja agrícola, centro industrial o análogo, internamiento especial, educativo o de tratamiento especial, o cualquier otra que dicte el artículo 88 del Código Penal. Pero esto es a través de un juicio. Al final de cuentas, se va a emitir una resolución, se va a diligenciar todo el proceso, pero las resueltas del juicio al momento de emitir sentencia no va a corresponder a una pena, sino una medida de seguridad y corrección. Artículo 485, remisión y reglas especiales. El procedimiento se regirá por las reglas comunes, salvo lo establecido a continuación. Cuando el imputado sea incapaz, será representado por su tutor o por quien designe el tribunal, con quien se llevará a cabo todas las diligencias del procedimiento, salvo los actos de carácter personal. En el caso previsto en el inciso anterior, no regirá lo dispuesto para la declaración del imputado, si fuera imposible su cumplimiento. 3. El juez de primera instancia en la etapa del procedimiento intermedio podrá también rechazar el requerimiento por entender que corresponde la aplicación de una pena y ordenar la acusación. Y como acto conclusivo, un requerimiento realiza el Ministerio Público la solicitud de la aplicación de ese procedimiento especial, pues también se puede rechazar por parte del juez controlador. El juicio aquí previsto se tramitará independientemente de cualquier otro juicio. Si existe varios imputados, y se tratará de forma independiente ese tipo de juicio. El debate se realizará a puertas cerradas sin la presencia del imputado, cuando fuera imposible a causa de su estado e inconvenientes por razón de orden, seguridad o salud, caso en el cual será representado por el tutor. El imputado podrá ser traído al debate cuando su presencia fuera indispensable. Entonces, en este tipo de procesos se realiza un acto introductorio, existe una primera declaración, existe un acto conclusivo, se realiza una audiencia intermedia, el juez acepta la vía que solicita el Ministerio Público en la etapa intermedia, remite el expediente al juez de sentencia, se realiza el debate de forma privada, existe la posibilidad de interponer impugnaciones y una etapa de ejecución propiamente para ejecutar la sentencia dictada.
Y llegamos al último juicio, que es el juicio por faltas, contenido en el artículo 488 en adelante, e indica que para juzgar las faltas, los delitos contra la seguridad de tránsito y todos aquellos cuya sanción sea de multa, el juez de paz oirá al ofendido y a la autoridad que hace la denuncia, e inmediatamente al imputado. Si éste se reconoce culpable y no se estiman necesarias diligencias ulteriores, el juez en el mismo acto pronunciará sentencia correspondiente aplicando la pena, si es el caso, y ordenará el comiso o restitución de la cosa secuestrada si fuere proceder. Entonces, este juicio por falta ha contenido del artículo 488 al 491, o 4 artículos los que regulan este juicio especial. Fases del juicio por faltas. Por denuncia, se recibe la denuncia, se fija audiencia para escuchar al agraviado, se fija audiencia para escuchar al sindicado, se resuelve absolviendo al condenado. Si se niega la responsabilidad, se convoca a juicio oral y público. Se celebra la audiencia de juicio oral y público y se resuelve absolviendo al condenado. Se puede prorrogar la audiencia, se apela el fallo. Si se apela, se remite al juzgado de primera instancia penal, quien hace la segunda instancia, y se ejecuta. Es importante entonces indicar lo que establece propiamente el artículo 488. Para juzgar las faltas, que ya lo indicamos, ¿quién es competente? El juez oirá al ofendido o a la autoridad que hace la denuncia e inmediatamente al imputado. Esto, por supuesto, después de estar debidamente convocados a la audiencia. Si éste se reconoce culpable y no se estiman necesarias diligencias ulteriores, el juez en el mismo acto pronunciará la sentencia, aplicando la pena, si es el caso, y ordenar el comiso restitución. Por mala práctica en algunos juzgados, cuales hemos intervenido, pues se realiza la convocatoria de juicio sin especificar de qué clase de diligencia la que se va a realizar. Únicamente se solicita la comparecencia a juicio oral sin indicar la materia del juicio ni siquiera el número del proceso. Es muy importante recordar esto porque este tipo de juicios son los que día con día se repiten en los juzgados y es necesario establecer que no existe obligatoriedad si no se identifica efectivamente el objeto de la diligencia. Aunque sea un juicio de faltas, las faltas en algunos casos las penas son mínimas, pero constituyen efectivamente eso, penas, que al final devienen en detrimento a los derechos de los sindicados, por lo cual se debe presentar el argumento respectivo para evitar la vulneración de los derechos que en una mala práctica realizan. El artículo 489 establece: cuando el imputado no reconozca su culpabilidad o sea necesarias diligencias, otras diligencias, el juez convocará inmediatamente a juicio oral y público al imputado, al ofendido, a la autoridad denunciante y recibirá las pruebas pertinentes en la audiencia, oirá brevemente a los comparecientes y dictará de inmediato la resolución respectiva del acta resolviendo o condenando. Se puede prorrogar la audiencia por un término no mayor de 3 días, o de oficio o a petición de parte para preparar la prueba, disponiendo la libertad simple o caucionada del imputado. Y el artículo 491 que regula el recurso de apelación indica: recursos contra la sentencia dictada en esta clase de juicio, procederá el recurso de apelación, del que conocerá el juzgado de primera instancia competente, que resolverá dentro del plazo de 3 días. Con certificación de lo resuelto, devolverá las actuaciones inmediatamente. La apelación se interpondrá verbalmente o por escrito con expresión de agravios dentro del término de 2 días de notificada la sentencia. Bien. Señores estudiantes,
verdaderamente ha sido un privilegio el haber estado cada sesión con ustedes, el haber sido un posible facilitador de las dudas que me plantearon durante el transcurso de estas 16 semanas. El derecho es un todo y se ha dividido únicamente para el análisis y estudio de forma didáctica, pero son extractos de nuestra vida de forma materializada en los códigos. De tal cuenta que el derecho hay que vivirlo, hay que analizarlo, estudiarlo y sobre todo ejercitarlo. Pero algo muy importante que nos va a ayudar a crecer y a mantenerlo constante es que el derecho debemos de compartir. Dar cuenta que su humilde servidor, en representación de Universidad Rural, queda a la disposición de cada uno de ustedes, profesionales, expertos en cada una de sus materias, para las consultas que consideren oportunas, para las dudas que en algún momento podamos resolver, porque de forma integral podemos formar de una mejor forma este cúmulo de conocimientos que debemos ejercitar. No me resta más desearles bendiciones a cada uno de ustedes, en su nombre, quedando en la disposición para cualquier duda o consulta. Les agradezco por su tolerancia, por su aceptación, por su fineza y cordialidad en cada una de estas semanas. Sobre todo, me congratulo en haber apoyado y participado en este proceso y les puedo decir felicitaciones en su graduación y ejercicio profesional. Sobre todo a ustedes, muchas gracias.